Sociedad anónima. A manera de introducción, vamos a tratar de analizar este interesante tema con la siguiente presentación. Y empezamos sin más. Bueno, la sociedad anónima. Empecemos con nuestro temario. El día de hoy vamos a analizar esta situación. ¿Qué es la sociedad anónima? Vamos a votar cómo se constituye la sociedad anónima y también cómo funciona. Sin más, empezamos. ¿Qué es una sociedad anónima? Una sociedad anónima es una entidad mercantil, y es que por definición la sociedad anónima se constituye bajo la forma mercantil, y es importantísimo que tomemos en cuenta cuál va a ser el objeto de la sociedad anónima. La sociedad anónima va a tener por objeto definitivamente entrar en el mundo de las relaciones comerciales, y es importante que redactemos de una vez y llevemos preconcebido a qué se va a dedicar la sociedad anónima. Por ejemplo, puede ser importación y exportación, puede ser alguna industria, puede ser algún comercio, puede ser compra y venta de productos lícitos, y puede ser una combinación de estos factores. Puede ser que se dedique a temas inmobiliarios, asesorías, y el mundo es muy grande en el que puede entrar a funcionar una sociedad anónima. Es importante entonces que sepamos que es una entidad mercantil cuyo objeto tiene que ser algo lícito, de lícito comercio, para que no tengamos ningún inconveniente a futuro. Las personas individuales, los socios fundadores, a través de un contrato formal, le dan vida jurídica a la sociedad anónima. Es necesario que, si usted va a constituir una sociedad anónima, acuda ante un notario de su confianza que le asista y le asesore con todo este proceso, y él va a elaborar en una escritura pública un contrato solemne, donde él va a tener el cuidado de incluir todos los puntos legales importantes para que su sociedad anónima tenga todo lo necesario desde el punto de vista jurídico. La sociedad anónima tendrá una personalidad jurídica toda vez que va a ser derecho de sujetos y obligaciones. Es decir, ya cuando la sociedad anónima exista y tenga esta personalidad jurídica que le da el registro mercantil, ya estará lista para contraer derechos y contraer obligaciones, y ejercer sus propios derechos. Todos desde la óptica de una persona jurídica, de una entidad mercantil, todos los derechos y obligaciones que pueda contraer. La sociedad anónima va a ser representada a través de una persona individual. Es importante que cuando nosotros iniciemos con las gestiones de la sociedad anónima tengamos en mente quién de los socios fundadores va a tener la representación y el uso de la razón social de la sociedad anónima. Luego tenemos que ya la sociedad anónima al inicio nace con un capital, y este capital lo hacen las aportaciones de los socios. Este capital se encuentra dividido y representado por acciones. Cada socio entonces tiene que hacer una aportación de capital, puede ser una aportación no dineraria, como por ejemplo maquinaria o mobiliario o inmuebles. De esa manera se va formando lo que es el capital de la sociedad anónima. Es propietaria de por lo menos una empresa mercantil, porque recordemos que la sociedad anónima no es una empresa, la sociedad anónima es una persona jurídica, como lo analizamos anteriormente, sujeto de derechos y obligaciones. Esta persona jurídica va a tener va a ser propietaria de una empresa mercantil que, como lo dijimos en videos anteriores, es esa maquinita, diciéndolo de una manera muy gráfica, es una máquina de hacer dinero. Entonces, esta sociedad anónima, que es una persona jurídica, es propietaria de por lo menos una empresa mercantil. Luego tenemos todas las decisiones que la sociedad anónima realiza, las va a discutir y las va a tomar a través de una asamblea general de accionistas. Más adelante en nuestros videos vamos a adentrarnos a cómo se desarrolla y cómo se debe de manejar estas asambleas de accionistas, pero por el momento toda toma de decisiones y de acciones lo hace a través de la asamblea de accionistas. El siguiente punto que vamos a analizar es cómo entonces se constituye una sociedad anónima. Veamos entonces. Los socios fundadores suscriben un contrato cumpliendo con las formalidades de ley.
y esta debe ser autorizada por el registro mercantil, como bien lo dijimos. Para lo mismo se requiere el nombre comercial o la razón social de la sociedad anónima. Para esto nosotros recomendamos que los socios fundadores tengan por lo menos 3 opciones de nombres para poder someterlos a una inspección o una búsqueda en el registro mercantil por si ya existe alguna sociedad con un nombre similar o algún nombre que se pueda confundir con una sociedad que ya exista. Esto es para evitar confusiones, duplicidad y similitudes que a nivel comercial puede realmente afectar. Puede ser de que las sociedades se llamen diferentes y se dediquen a cosas similares o se dediquen a cosas diferentes. No es recomendable comercialmente que ya exista alguien con un nombre igual o similar al nuestro. Esto es importante desde el punto de vista comercial para que sepamos la diferenciación en el mercado. Entonces, importante es que tengamos 3 opciones de nombres o de razón social, por si hay unas que ya existe, podamos tener opciones de una vez y no perdamos tiempo al momento de estar constituyendo la sociedad anónima. Continuemos. Bueno, también es importante que sepamos que por lo menos necesitamos 2 socios. En Guatemala se necesitan por lo menos 2 socios y no hay límite para la cantidad de socios que puedan participar. Pero si hablamos de una sociedad anónima, tiene que haber 2 o más socios. Esto es demasiado importante que lo sepamos. Definir el objeto, ya lo dijimos, es importante que sepamos a qué se va a dedicar la sociedad anónima. También es importante en este momento definir de que es necesario pensar a futuro y posiblemente analizar que el objeto de la sociedad anónima puede ser bastante amplio. Es decir, no debe ser nada más limitado a una industria, sino que puede de alguna manera tener una opción principal, una opción secundaria o siguientes opciones a las que la sociedad anónima podría evolucionar en el futuro, y es recomendable colocarlas en el objeto. Es decir, cuando usted constituye una sociedad anónima, piense ampliamente que la sociedad podría en algún momento dedicarse a otras actividades que no precisamente va a ser la principal, pero para eso necesitamos visión desde el principio y evitar una futura ampliación del objeto que nos va a generar tiempo y costos. Así que pensemos en un objeto bastante amplio, donde en algún momento, si la sociedad puede dedicarse a otra cosa, el objeto lo recoge y lo va a permitir a futuro. Ojo con esto. Siguiente, suscribir y pagar las acciones. Sabemos que los socios accionistas son aquellos que tienen el capital dividido en acciones, por lo tanto es el momento de la constitución, hay que suscribir y pagar las acciones. En su momento vamos a agotar el tema del capital y las clases de capital. Por el momento es importante que entendamos que cuando constituimos una sociedad, los socios accionistas al inicio deben de comprometerse y pagar lo que se han obligado en la escritura constitutiva para que la sociedad tenga un capital con el cual iniciar. Luego tenemos asignar a un representante legal. Uno de los 2 socios, por lo menos 2, o uno de los socios que comparecen a la Constitución debe ser el representante legal, y esto debe ser asignado en la escritura constitutiva y previo al registro definitivo en el registro mercantil. Es demasiado importante asignar un representante legal. ¿Cuánto nos va a demorar la Constitución? Bueno, en términos normales, el registro se va a demorar entre 2 a 3 semanas una vez se complete toda la información que necesitamos para poder presentar el expediente. Muchas veces esta recopilación de información y de documentos a veces nos puede demorar 1 o 2 semanas, depende la agilidad y la disponibilidad que tengan los socios. Después de ingresar el expediente, el registro se puede demorar entre 2 o 3 semanas. Puede ser que mejoren los tiempos, pero básicamente tengamos ese parámetro de tiempo. Luego, el siguiente punto que tenemos que discutir es cómo funciona la sociedad anónima. Bueno, eso es demasiado importante. Analicemos cómo funciona la sociedad anónima y para esto nos vamos a enterar
La sociedad anónima es una persona jurídica distinta a sus accionistas. Esto es lo más importante de una sociedad anónima, y es que significa que la nueva persona jurídica que se crea, los tratadistas dicen una ficción jurídica, que creamos una nueva persona jurídica, es la persona que entra en el mundo del derecho y entra a ejercer sus derechos y a cumplir con sus obligaciones. Entonces, es distinta, una persona nace distinta a sus accionistas. Y esto es una característica muy importante porque es esta nueva persona la que entra en el mundo del derecho y no sus accionistas. La sociedad anónima responde con su propio patrimonio. Es decir, no se va a confundir el patrimonio de los socios con el patrimonio de la sociedad anónima. Son dos capitales diferentes y justamente eso es su razón de ser, proteger el patrimonio de los socios. Si el patrimonio de los socios son dos socios y los dos aportan el 50% del capital de una sociedad anónima, hasta ahí llega su responsabilidad y la sociedad va a responder únicamente con lo que tiene, protegiendo de esa manera a los socios fundadores. Lo que habíamos dicho, la responsabilidad de los accionistas se limita únicamente al pago que hubiese suscrito de sus acciones. Es decir, si el accionista aporta 1,000 quetzales y la sociedad tiene algún inconveniente, no es posible que toquen el patrimonio y la bolsa del accionista. El accionista puede tener mucho más dinero, pero él solo responde a la aportación que efectivamente hizo la sociedad. Es una forma de protección a los inversionistas, que en este caso se llaman socios. Y es legal, para eso es que funciona la sociedad anónima. Es una forma de protección para el accionista. Es una sombrilla jurídica en la cual tiene esa protección de anonimato, tengámoslo en cuenta, para poder entrar al mundo del derecho sin exponer su propio patrimonio. Genera certeza y confianza en el mercado. Cuando ustedes entren en el mundo comercial con una sociedad anónima, se van a percatar muy fácil y muy pronto que es mejor recibir a una sociedad anónima que una empresa mercantil individual. Tiene más estructura, tiene más tamaño, posiblemente tiene más capital y va a generar esa confianza comercial que va a ser demasiado importante en el mundo de los negocios. Es un vehículo de crecimiento comercial, definitivamente, como hemos analizado. La empresa mercantil individual puede ser absorbida por una sociedad anónima y porque la empresa ha estado en crecimiento. Entonces, posiblemente sea el momento de crecer y de innovar y de dar el siguiente paso a una sociedad anónima, una estructura legal más sólida y más robusta para el mundo de los negocios y el mundo comercial. Para esto se requiere, tomen nota, eso es demasiado importante, hay una función administrativa, hay que administrar los recursos de la sociedad anónima definitivamente, hay una función operativa, la sociedad anónima debe ser operada con lo que tenga que hacer. La función operativa es demasiado importante, que es la que mueve esa maquinita de hacer dinero, y la función comercial es cómo se comercializa, qué marketing hace y cómo se muestra al mercado. Todo esto es demasiado importante a manera de introducción en el mundo mercantil de las sociedades anónimas. Bueno, dicho esto, entonces va a ser nuestro primer video relacionado con las empresas mercantiles, específicamente las sociedades anónimas. En el próximo video vamos a estar agotando temas más interesantes de cómo manejar una sociedad anónima, qué específicamente derechos y obligaciones tiene la misma y qué consejos les tenemos a los socios y básicamente cómo ir operando la sociedad anónima. No se lo pierdan, que tengan buen día.